Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Bueno, hay algunos párrafos en los que tenemos que leer para este estudio, pero no hay preguntas. Así que hemos puesto posibles preguntas que pueden hacer el hermano que va a conducir el estudio del libro. El recuadro se llama Pedro, un pescador que se convierte en un apóstol muy dinámico. En los primeros párrafos de este recuadro hablan, por ejemplo, de que el apóstol Pedro pues recibe varios nombres como Simeón, Cefas y algunos otros nombres que estaremos mencionando en las preguntas siguientes. En el párrafo número 2 pues nos detalla la vida de Pedro, que estaba casado y algunas otras características más. En los siguientes párrafos pues habla de algunos de los privilegios que tuvo Pedro, como por ejemplo que acompañó a Jesús en algunas ocasiones especiales, y vamos a hablar también más de eso. Después vemos un poco más del carácter de Pedro, que era dinámico, impulsivo, y cómo estas cosas se reflejan en su personalidad. Y por último, en los dos párrafos, pues vemos que Pedro pues se dejaba llevar también por sus sentimientos, pero también mostró lealtad. Con esto terminamos entonces de darte una idea de lo que mencionaba el recuadro. Ahora vamos entonces por las posibles preguntas que puede hacer en este caso el hermano. Refiriéndonos a los primeros párrafos, pues la primera pregunta sería la siguiente: ¿cuántos nombres recibe Pedro en la Biblia? Bueno, Pedro recibe 5 nombres en la Biblia: Simeón, Simón, Cefas, Pedro y un nombre compuesto que sería Simón Pedro. Otro comentario, pues, ¿por qué dejó Pedro su negocio de la pesca? Pedro dejó su negocio de la pesca después de aceptar la invitación de Jesús para convertirse pues en uno de sus seguidores. Jesús le dijo que a partir de ese momento pues estaría pescando hombres en lugar de peces, lo que significaba que estaba haciendo su llamado a predicar las enseñanzas de Jesús y atraer a otros a seguirlo. Otra posible pregunta que encontramos en el recuadro es que ¿con quién vivía Pedro? Bueno, Pedro vivía con su esposa, su hermano y su suegra en su casa. Otra pregunta siguiente sería: ¿en qué ocasiones le pidió Jesús a Pedro que lo acompañara? Bueno, Jesús le pidió a Pedro que lo acompañara en varias ocasiones especiales, como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustia que sintió Jesús en el jardín de Getsemaní. Pregunta siguiente: ¿cómo era el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro era descrito como directo, dinámico y un tanto impulsivo. Acostumbraba a expresar su opinión antes que los demás apóstoles y era conocido por hacer preguntas. También mostró valentía al defender a Jesús con una espada y al seguirlo hasta el patio del sumo sacerdote, aunque luego lo negó 3 veces. Siguiente pregunta: ¿por qué le dijo Jesús a Pedro si lo amaba más que a los pescados? Bueno, Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba más que a los pescados para animarlo a que lo siguiera todo el tiempo. En vez de dedicar sus energías a la pesca o a cualquier otro oficio, esto se menciona pues en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, el versículo 15 al 17. Este pasaje, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús le dice que cuide de sus ovejas,
lo que significa que Pedro debe cuidar y guiar a los seguidores de Jesús. Siguiente pregunta, posible pregunta es ¿dónde escribió Pedro su primera carta? Pedro escribió su primera carta en Babilonia, que se encuentra en la actual Irak. Allí estuvo predicando las buenas noticias a muchos judíos de la ciudad alrededor de los años 62 a 64. Y es probable pues que también ahí haya escrito su segunda carta. Un último comentario más a una pregunta de ¿qué lecciones aprendemos de la vida de Pedro? Bueno, la vida de Pedro nos enseña varias lecciones importantes. A pesar de sus defectos y errores, Pedro demostró valentía y compromiso y fe en Jesús. Aprendemos sobre la importancia de la humildad, la perseverancia y la disposición para seguir a pesar de los fracasos. Y otra pregunta más es que también vemos cómo Jesús transformó la vida de Pedro, lo perdonó y lo restauró, lo que nos enseña sobre la gracia, la misericordia y el poder transformador de Dios. Además, la vida de Pedro nos muestra la importancia de seguir a Jesús con fidelidad y de servir a los demás con amor y compasión. Esto ha sido todo en cuanto a nuestros comentarios para el estudio de nuestro libro, perdón. Esperamos que estas ideas pues te puedan servir. Cuídate mucho y nos vemos pues en una próxima ocasión.